La maternidad espiritual en la Iglesia de María Teresa Medrano. Hay que aceptarlo con gozo y llenos de fe, acoger el amor infinito de Dios por la humanidad. Amor que desde la carne, su ser humano, conduce a Jesús a vivir la historia, a asumir el Calvario y la cruz gloriosa, donde hace nacer la Iglesia, la Eucaristía y toda gracia. Dios Padre se da amorosamente y dándose, regala por su fecundidad al Verbo y al Espíritu, expresión de su amor. María recibe en la fe este don y acoge llena de pureza por ser plena de gracia al Verbo que toma carne en su seno virginal. María se convierte por ese sí de amor, libertad y fe en la esposa del Espíritu Santo y en la madre del Verbo encarnado, dones recibidos del amor fontal del Padre. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. La voluntad de Dios es nuestra santificación, o mejor aún, nuestra perfecta filiación, nos dice San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29. A los que acogió de antemano, los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él el primogénito de nuestros hermanos. Nuestra vocación es ser Cristo y recorrer así todos sus misterios. Nuestro llamado a ser Cristo es igual al llamado de ser Iglesia, de tal manera que se complementan. ¿No es verdad que la Iglesia es el cuerpo de Cristo? Y a decir de San Agustín, cabeza y miembros forman el Cristo total. Entonces, ser Cristo y ser Iglesia se llaman recíprocamente. Los padres de la Iglesia, el binomio María-Iglesia, son identificables, de tal manera que lo que se dice de una se puede decir de la otra. Entonces, la Iglesia es también esposa del Espíritu y madre del Hijo, por participar en la fecundidad del Padre. El Padre continúa engendrando en la Iglesia esposa a Cristo, lo genera en nosotros y en el mundo, de tal manera que en este generar permanente, la misma Iglesia descubre su vocación virginal, maternal, o sea, mariana, pues por el poder del Espíritu engendra al Verbo, dándole su humanidad, para que Él pueda continuar su misterio de salvación. Y este dar vida procede del amor fecundo del Padre, del que nosotros participamos en nuestra incorporación a la Iglesia, por medio de nuestro bautizo, haciéndonos hijos de Dios, o sea, Cristo. Se nos presentan a la Iglesia y a María como Virgen y Madre. En la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel se dice: en el momento en que Juan saltó de gozo, Isabel se llenó del Espíritu Santo, y de María se afirma únicamente que se alegró en su espíritu, pues en ella actuaba ya el Espíritu Santo. María fue llena del Espíritu antes de concebir a Jesús, pues es la llena de gracia. Y después se dice: dichosa tú que has creído. De igual forma, todos nosotros somos dichosos, ya que todo el que ha oído y creído, al igual que María, concibe y da a luz al Verbo de Dios y proclama sus obras. De esta forma, sabemos que por la carne solo hay una Madre de Cristo. Según nuestra fe, Cristo es fruto de todos nosotros,
ya que todo aquel que se conserva puro y vive alejado del pecado puede concebir en sí la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Así también, María y la Iglesia son una madre y muchas, una virgen y muchas. Las dos son madres, las dos son vírgenes, las dos conciben virginalmente del Espíritu Santo. Ambas dan a luz para Dios Padre una descendencia sin pecado. María da a luz sin pecado a la cabeza del cuerpo, como la Iglesia da a luz por el perdón de los pecados al cuerpo de la cabeza. Las dos son madres de Cristo, pero ninguna de las dos puede sin la otra dar a luz al Cristo total. El Concilio Vaticano II explica la analogía de la Iglesia y María como una de las mayores características de la concepción católica. En el misterio de la Iglesia, que con razón es también llamada Madre y Virgen, la Santísima Virgen María precedió, mostrándonos de manera ejemplar y única el modelo de la Virgen y de la Madre. Si la Iglesia, a imagen de María, concibe del Espíritu Santo y da a luz a Cristo en sus miembros, dándoles la fe y el bautismo, toda alma cristiana que, a imagen de María, escucha, recibe, guarda y obra la palabra de Dios, dará también a luz a Cristo a su alrededor.